Bueno, muy buenos días para todos, sean bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio organizado por la Cámara Colombo-China junto con nuestro afiliado K-People. Yo soy Catalina Góngora, coordinadora de mercado de la Cámara Colombo-China. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema importante y son los reportes de sostenibilidad, que si bien son un requisito normativo, ¿cierto? También representan una herramienta estratégica que permite a las empresas fortalecer la reputación, generar confianza entre inversionistas, clientes y aliados. Entonces, es fundamental que identifiquemos esas oportunidades de mejora y prepararnos para ese entorno empresarial. Para desarrollar este tema nos acompaña nuestro afiliado K-People, una firma especializada en auditoría, contabilidad, administración, economía, finanza, y su equipo acompaña a organizaciones públicas y privadas en la toma de decisiones, en la generación de valor y en la construcción de relaciones a largo plazo, consolidándose como un aliado estratégico para sus clientes. Y para mí es un gusto presentarles nuestro speaker de hoy, la experta de hoy, Paola Andrea Sanabria, asociada de K-People y líder del área de sostenibilidad, es contadora pública, magíster en finanzas, especialista en auditoría internacional y exgerentes de firmas Big Four como Arthur, Deloitte y Ernst Young. Y bueno, en materia de sostenibilidad, eh, Paola en Colombia ha participado en la elaboración de la orientación técnica en materia de sostenibilidad y formó parte de la mesa técnica de la Superintendencia de Sociedades que impulsó las iniciativas para promover el reporte de información de sostenibilidad en las empresas colombianas. Y a nivel internacional es miembro de la Comisión Permanente de Sostenibilidad, donde participan 16 países. Paola también participó en el programa de Building del International Sustainability Standards Board. Y ella ha asistido a las reuniones anuales de la UNTAC ONU que se celebra en Ginebra y ha contribuido en comentarios técnicos al desarrollo de las NIF de sostenibilidad, tanto en las recientes emisiones de la NIF S1 y las NIF S2, como en las recientes propuestas de modificación de las NIF S1 relacionados con los estándares SAT. Y bueno, Paola va a compartir hoy con nosotros toda su experiencia, nos va a mostrar cómo estos reportes pueden convertirse en una ventaja competitiva para nuestras empresas, tanto del presente como del futuro. Y la invitación también es a que ustedes puedan aprovechar mucho este espacio. Tienen aquí abajo el espacio de preguntas y respuestas donde pueden dejar comentarios, preguntas o también en el chat pueden dejar todas las dudas que tengan. Queremos escucharlos, saber sus opiniones. Las estaremos respondiendo al final del webinar, entonces por favor tomen nota, participen y dejen sus comentarios. Y bueno, sin más, bienvenida Paola, el espacio es todo tuyo. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Catalina. Es un gusto acompañarlos en este webinar. Hoy, como lo decía Catalina, los inversionistas, como los bancos, los proveedores, los clientes, todos ya no están fijándose en temas de resultados, sino también se están fijando en asuntos que tienen que ver cómo gestiona la compañía o las compañías todos estos temas ambientales, sociales y de gobernanza, o que tienen que ver con la sostenibilidad. Por eso, durante este espacio, pues quiero mostrarles que el reporte de sostenibilidad como tal no es un documento para archivar, ¿sí? No es porque tengo que hacerlo porque me lo pidieron, es una herramienta para atraer la inversión. Es una herramienta para abrir mercados, es una herramienta para fortalecer las relaciones con nuestros clientes, esos clientes que son bastante importantes para nuestras relaciones comerciales en las empresas y para reforzar la reputación o la branding de una marca, de una compañía y tomar las mejores decisiones asertivas. Entonces, si al finalizar esta conferencia logro que ustedes se lleven la importancia de la sostenibilidad y que vean en ella una ventaja competitiva, pues habremos cumplido el objetivo. Entonces, sin más, gracias por acompañarnos y ya voy a proyectar acá la presentación que traigo para ustedes. Entonces, nuestro webinar lo he denominado Reportes de Sostenibilidad, una oportunidad para las empresas. En la agenda de hoy veremos como grandes temáticas. Una de ellas es la realidad del mercado en Colombia, ¿sí? Esta realidad, pues, es para dejar un poquito la filantropía o para entender un poco el costo
de medir y el costo de cómo se impactan las valorizaciones, la liquidez, el acceso a créditos, como todas las ventajas que tiene este asunto de la sostenibilidad en nuestras compañías. El segundo grande temática aborda el nuevo lenguaje de estas normas y ya más adelante les voy a explicar qué son a grosso modo, por qué focalizarnos en estas normas, porque de pronto algunos han escuchado el GRI, que también hace parte de modelos de reportes en sostenibilidad, pero ya vamos a verlo durante esta charla. También una acción a la medida y sin sobrecostos, ¿no? Porque ahí vamos a aprender o la idea es que se lleven el proceso que se aplica en principio, para qué es importante, qué no es importante y enfocándolos de manera relevante para no hacer, como lo dicen las mismas normas o estos frameworks, en esfuerzos desproporcionados que nos cuestan dinero. Ah, sin más ni más, entonces, primero, antes de entrar en materia, yo quiero comentarles qué es la sostenibilidad, ¿no? Entonces, eso lo podemos definir en una frase muy corta que se refiere al equilibrio, ¿no? Si ustedes buscan en la RAE, qué es sostenibilidad, al equilibrio que hay entre una especie con los recursos de su entorno. Es entonces el desarrollo que satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones. Mucha gente me pregunta, Paola, o nos pregunta, mira, es que yo escuché es el tema sustentable y no de sostenible o de sostenibilidad. Pues realmente la RAE ha dicho que es lo mismo, que son dos palabras que se pueden usar en uno y otro escenario y eso depende de pronto mucho del país donde estemos. En Colombia, para efectos de los reportes de sostenibilidad, se usa la palabra más sostenible que sustentable, ¿sí? Eso es en términos generales lo que define la sostenibilidad o la parte de ser sostenibles. Traigo acá una empresa, si la empresa está perdiendo valor en silencio, entonces la empresa de ustedes tiene hoy un enfoque tradicional, ¿sí? Entonces, ese enfoque tradicional que traíamos, porque hay empresas que reportan hace mucho tiempo, ¿sí? Hay normativas que vienen de hace 20 años, 25, o por temas regulatorios que tengan que ver con el medio ambiente, por licencias ambientales que tengan que ver, por ejemplo, sobre todo muy enmarcadas en temas de hidrocarburos, de sísmica, pues se ven afectadas o vienen trabajando todos estos temas de sostenibilidad y el enfoque tradicional entonces mira o da un viraje hacia los asuntos de reportes o decisiones en sostenibilidad, ¿sí? Pero en ese reporte, en ese enfoque tradicional, carecían, y es lo que demuestra hoy los estudios y la actual hacia dónde va el viraje de las compañías, que no existía una conexión directa con los estados financieros. ¿No? Nos quedábamos en este tema ambiental con unos esfuerzos gigantescos, unas inversiones importantes, pero había cierta desconexión con el tema financiero, ¿sí? Y entonces ya el mercado se volcaba a decir, no, pero generaba como un escepticismo a los inversionistas y se corría mucho riesgo de greenwashing. Yo no sé si han escuchado el término, pero eso no es más en palabras sencillas que promover un valor ambiental de la empresa sin datos. O sea, es una mala estrategia de marca porque convierte la confianza pública del cliente en un riesgo reputacional. Yo hoy le digo que estoy haciendo esto para proteger el medio ambiente o estas inversiones o estos mejoramientos en mi cadena de valor, pero como son datos, tal vez presupuestados, sino reales, pues pierdo credibilidad en el mercado. Por el otro lado, tenemos entonces lo que hoy estamos viendo en las compañías, en el mercado de capitales y en las Paula, negociaciones, el te interrumpo enfoque un momento. ¿Estás presentando estratégico. una pantalla? ¿Sí? No, no se ve. ¿Podrías volverla a presentar, por favor? No se ve. Ah, No. caramba. No sabía por qué no. Dame un segundito y ya miro. Sí estaba presentando, pero... Ah, caramba, sí. Perdón. ¿Y Ya, ahora ya sí? veo pantalla correcta. Gracias, Catalina. Gracias. Bueno.
Les venía diciendo o explicando este tema del enfoque tradicional y ahora entramos en el enfoque estratégico, ¿no? Entonces, a través del uso de marcos globales, como ese lenguaje que si un reporte de sostenibilidad se hace en Colombia y otro se está haciendo en la China, que ellos nos van avanzando en temas de adopción de estas normas de sostenibilidad, pues que se hablen en el mismo lenguaje. No quiere decir no estamos hablando de traducciones, ¿no? Si está en español, en inglés o en cualquier dialecto del chino, no, estamos hablando del fondo del reporte, ¿sí? Que tenga la misma conectividad. Entonces, en este enfoque estratégico se unifican variables claves para evaluar la rentabilidad, la mitigación de los riesgos de mercado, el valor patrimonial, el lenguaje financiero que sea unísono, que sea común, pero sobre todo, como estamos quitando de lado ese greenwashing, ¿no? Ese reporte que sea auditable. O sea, hoy queremos y estas normas nos piden, venga, revéleme a través usted qué está haciendo, cómo lo está haciendo, pero sobre datos reales. Entonces, el mercado, estimados, ya no permite o no premia solo la utilidad. O sea, ya tengo una utilidad y ya. Hoy la interacción frente a los riesgos ambientales y sociales se traduce directamente en pues una pérdida acelerada en los clientes corporativos que exigen proveedores sostenibles, sobre todo compañías que en la cadena de valor tienen relacionamiento comercial con entidades de Europa, ¿cierto? Que les exigen ya porque aquí hay un marco que ya es obligatorio en Colombia todavía y se está trabajando en el proceso y ya lo miraremos adelante en cómo va esto, ya les voy a explicar. Y algunas compañías también tienen unos créditos bancarios que notablemente son más costosos financieramente porque muchas compañías no solamente recurren a la banca nacional, sino también a la banca internacional para apalancarse financieramente en su liquidez de la operación de su día a día. Entonces, a futuro, realmente en Colombia, tal vez provengan, y estamos hablando de tal vez 2, 3 años, qué sé yo, algunas sanciones regulatorias, ¿sí? Inminentes por esos nuevos decretos que vendrán. Obviamente el decreto no entra diciendo es que lo voy a sancionar, si no, pero los entes que ejercen la supervisión, vigilancia y control, como la Superintendencia de Sociedades, seguramente va a decirles, como es obligatorio, venga y lo reporta, pero si usted no lo reporta, se acarrea algún tipo de sanción, ¿sí? Eso a sanciones empresariales es una pérdida de clientes, ¿no? Porque se empieza a deteriorar el tema reputacional. Entonces, la solución, como bien lo muestra este slide, no es ser ecológico, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas, sino por moda. Hoy es el caballito de batalla en muchas negociaciones, hoy es el caballito de batalla en los negocios, sobre todo porque estamos viviendo unas fuertes oleajes climáticos. En Europa la gente se está muriendo, en Colombia pues tenemos incendios, los escuchamos en este momento, inundaciones, viene el fenómeno del niño con mucha fuerza, entonces más hay presión de los mercados diciendo, bueno, y usted muéstreme qué está haciendo realmente en materia de sostenibilidad. Gastar sin medir el precio de reportar sostenible. En recientes reportes se evaluaron por la Superintendencia de Sociedades 2030 empresas en Colombia. Y ahí yo hice este slide pensando en mostrarles a ustedes cómo un porcentaje importante sí asignan ya presupuesto a la sostenibilidad, otro porcentaje importante miden los costos ambientales operativos, pero me sorprendí que muchos no miden el retorno financiero real de la inversión que están haciendo en sostenibilidad. Entonces, ¿qué problema tiene el empresario? Y esto lo refleja con datos efectivamente estadísticos colombianos. La mayoría de las empresas en Colombia entonces gasta estos dineros en iniciativas verdes, en planes, ¿no? De mejora, pero casi ninguno sabe cómo medir el impacto de estas acciones y cómo se genera el dinero. Porque yo me he encontrado que muchas compañías
dicen, no, pues es que yo ya estoy trabajando con las comunidades porque yo a fin de año cojo a las comunidades cercanas a mi yacimiento o a mi lugar por allá en el Meta o en La Guajira, y entonces yo le doy regalo a los niños y ya, el tema social queda y el tema ambiental ya, chao, ¿sí? Pero no está haciendo nada más allá de eso. O también dicen, no, pues yo tengo el código de ética y yo lo socializo y con eso ya tenemos, ¿sí? Entonces, eso se vuelve en un KPI tal vez no medible y deben hacerse unos esfuerzos adicionales en esos presupuestos de sostenibilidad y en estos temas de ambientales operativos, porque ahí es donde está el quick, señores, del asunto de tener un estudio real, concreto en esa estrategia o en ese enfoque estratégico del que hablamos hace un momento para los temas de sostenibilidad. Entonces, cuando se implementa solo porque sí, pues claramente el tema va mucho más allá y los números lo están demostrando. El costo de no hacer nada. Estos estudios también demostraron que tenemos un costo importante. Imagínense, el 61% de estas compañías perdió clientes, tal vez clientes triple A, o sea, ese cliente que es mejor dicho, la corona en las compañías, que es el que más me compra, que es mi proveedor, mi cliente al que yo consiento, el que me paga cumplido, ¿no? Pues el 61% por no hacer nada está perdiendo esta oportunidad de oro, como la llamo yo, en tener algo, iniciativas en materia de sostenibilidad. Por el otro lado, hay un riesgo de valoración, ¿sí? Pero ese va impactando a la empresa directo, porque le aparta la marca, la reputación, la branding, ¿no? Se pierden activos frente al valor de competidores que hacen su reporte, ¿no? Entonces, si yo estoy vendiendo en la cadena de valor porque no soy tan grande, soy más bien pequeño, mediano, y en la cadena de valor otro me compra para venderle a otro, ¿sí? Que llega ya a Europa, a los mercados internacionales, o por qué no a Estados Unidos, a Sudamérica, etcétera, ¿sí? Cuando yo vendo bienes incluso a veces servicios mismos, ¿no? Ya el 55,26% pues tienen ese riesgo de afectación. Algunos han podido sostener sus clientes, pero otros no, porque hay otro que sí lo está haciendo de una mejor manera. Retorno de la inversión. Y aquí la incertidumbre es la mala planeación sobre ese retorno de la inversión. O sea, que no existe un retorno de la inversión claro y ya lo vamos a ver con un ejemplo y demás más adelante, porque a veces esos megaproyectos que hacemos en las compañías, claro, tienen dentro de su esquema un retorno de la inversión, pero que como que todo focalizado en el tema financiero y desligamos un parte del tema de sostenibilidad y el mercado ya lo está notando y lo está castigando, si esa es la mejor palabra para referirme a ello. Liquidez, por supuesto, el riesgo de liquidez porque dificulta mantener el flujo de efectivo ante presiones ambientales sostenibles, ¿sí? Porque esto se está dando a nivel mundial, porque claramente hay una presión importantísima de el llamado a las compañías de, oigan, hagan algo. Por eso es que la Superintendencia de Sociedades, el caso colombiano, está invitando ya voluntariamente desde el año pasado a algunas compañías a decirles, oiga, venga, lo invito aquí a que haga su reporte de sostenibilidad. Pero ¿qué va a pasar? Y ya lo vamos a ver, que sí, el ente normalizador en Colombia viene trabajando en realizar ya todo un direccionamiento estratégico, como le han llamado, donde se articularon gobiernos, se articularon empresas, se articuló Big Four, se articularon personas y están trabajando fuertemente para que esto salga prontamente de manera obligatoria para las compañías, ¿sí? Por eso es importante anticiparnos a ello. Otro riesgo de no hacer nada es el tema del crédito. Pues el sector financiero realiza, pues con más, o ve, y en el caso colombiano, con unas mejores ojos empresas que le muestran sus estados financieros acompañados con algunas revelaciones o información en temas de sostenibilidad, porque la superintendencia financiera trabaja con la banca en favorecer algunos
tasas preferenciales por bonos verdes y tasas preferenciales por tener temas o proyectos de sostenibilidad en las compañías. Lo que pasa es que muchas empresas colombianas no hacen uso de ellos, ¿no? Por supuesto, la Superintendencia Financiera a sus vigilados les pide un reporte un poco más denso. Lo hizo con gradualidad, ellos lo vienen trabajando, las empresas del sector bancario ya le reportan a la superintendencia desde el año 2023, 24, perdónenme, y arrancaron con eso en el año 2021, pero todo eso se va a conectar y se tiene que conectar porque la superintendencia regula sus vigilados, pero aquí lo que viene para Colombia es un tema de obligatoriedad. Entonces, por eso quiero que entendamos un poquito, primero, el costo de no hacer nada, ¿no? ¿A qué nos exponemos con este tipo de riesgos? Y que claramente debemos estar preparados y debemos entender qué es el objetivo de esta charla sobre, o de este webinar, sobre la importancia de los reportes de sostenibilidad. Ahora vamos a hablar de una ecuación eh, empresarial, ¿sí? Actual. Ahí yo entraría a mirar cómo la empresa moderna, ¿sí? Eh, está focalizando sus esfuerzos en una gobernanza corporativa, ¿sí? Entonces dice, mire, yo tengo que hacer o tengo que revisar este tema de manera ágil, ¿cierto? Y esperamos que todo lo que yo estoy haciendo internamente, porque hay compañías que han avanzado, hay compañías que se quedan en un punto porque dice, bueno, esto lo estoy aplicando, pero ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Sí? Y lo que permite esos estándares o estos marcos normativos globales que vamos a ver es que vamos a atraer el mejor talento, vamos a blindar las operaciones de la compañía, vamos a ir todos sensibilizándolos porque esto es un proceso un poco arduo que requiere esfuerzos monetarios porque hay que ver y capacitar a las personas, ¿cierto? Hay que hacer un engranaje en lo que, por ejemplo, en algunas compañías vienen trabajando desde la ISO, que también trabaja temas ya de sostenibilidad, hay unas ISOs especiales que ya lo contemplan, ¿sí? Desde el core del negocio operacional, pero eso siempre debe conectarse y hacer engranaje con los temas financieros. Por otro lado, ¿por qué hablar de una ciudad sostenible? ¿Sí? Y en muchos lugares de Colombia y muchas alcaldías se han preocupado por invitar a las personas, invitar a las compañías a que realicen esfuerzos importantes en la descarbonización. Y entonces que esa ciudad sostenible en todos los temas ambientales tenga una relación con las comunidades locales, que haya una esfuerzos, que haya un trabajo, que haya una viabilidad en transición energética del entorno urbano, si bien hay compañías que no necesariamente necesitan o no tienen el espacio o por su ubicación o su negocio, su tipo de bienes o de servicios que vende, no necesariamente tienen que poner paneles solares para hacer este tema de transición energética, pero de pronto algunas otras medidas que les permita o que les garantice la viabilidad en su cadena de valor, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos porque esa es la ecuación, esta para mí es la ecuación empresarial perfecta. Esta es la que recopila como todo para que el empresario imagine ustedes que son los que toman las decisiones, pues puedan revisar qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y tengan claro hacia dónde apunta el tema de la sostenibilidad. La naturaleza, sin lugar a duda, es un eje importantísimo porque hoy el grito o el llamado es el tema de huella de carbono. ¿Qué está haciendo usted para la descarbonización? ¿Sí? Hoy está tan de moda, vuelvo y repito, estos cambios, esos climas tan absurdos que estamos viendo aquí en Colombia, ¿no? O sea, casos Medellín que está pasando de 28, 29 grados a 32, 33 grados, son 4 grados más en épocas donde la temperatura era 29, la costa, por supuesto,
manejaba 38, 40 y ahorita no es sensación térmica, es que la realidad es que la temperatura y el clima está subiendo, ¿sí? De, de, de calor, pues, de olas de calor. ¿M? Y por el otro lado está el extremo, que empezamos a vivir lluvias y que va a ser el día a día porque el niño, según el IDEAM, viene con mucha fuerza y nos va a golpear bastante duro. Entonces, los riesgos físicos del cambio climático pues claramente se están optimizando estos estándares porque un país como el nuestro tan biodiverso y que tiene, no tiene estaciones, pero tiene lluvia, tiene sol, pero esos polos cada vez se han alejado un poco más y nos están afectando a nivel general, ¿sí? Entonces, lo que pretende esta ecuación también en el tema natural es que protejamos los activos físicos e industriales más valiosos de la compañía, ¿sí? Porque aquí tiene, a veces se vuelve ambiguo, ¿no? Ah, pero yo financiero, ah, pero yo empresario, pues vamos a apalancarnos de personas que manejan específicamente el tema ambiental, pero nuestro foco siempre va a ser el tema financiero. Todo esto tiene repercusiones en el tema empresarial, de mercado de liquidez y en todos esos riesgos que veíamos hace un momento. Por otro lado está el análisis del retorno del dinero, ¿no? Que yo les mencionaba que podemos tener acceso a un crédito preferencial con la banca, a una reducción drástica de costos y a un valor de mercado, ganando un porcentaje como por ejemplo un 15% superior a lo habitual. Y hoy que el Banco de la República recientemente dijo, venga, yo voy a elevar las tasas al 12%, pues eso ha encarecido los créditos. Y todas las compañías pues se apalancan con la banca, ¿sí? En el corto plazo, pero los créditos o esas cuentas corrientes, ese dinero que yo saco, esos overnight que saco por 3 días, pues tienen un costo financiero importante. Entonces, cuando yo amarro la sostenibilidad, seguramente puedo alcanzar a sopesar esos sobrecostos o esos impactos que tienen los créditos del corto o largo plazo que hoy mi compañía tiene con la banca. Por otro lado, ¿por qué hablar de materialidad? Es un término que tal vez muchos hemos escuchado, otros no lo hemos escuchado, no tenemos claro qué es el tema de la materialidad, pero yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Para mí, por supuesto, la materialidad es algo familiar porque pues trabajé mucho tiempo como auditor en muchas compañías, pero lo voy a explicar para los que de pronto no manejan el término o para los que sí lo manejan, poderlo, digamos, confirmar, ¿no? Entonces, imaginemos que tengo una inversión de, hablemos de un número importante, de 500 millones de dólares en un nuevo proyecto de exploración, que es más o menos este tema de hidrocarburos que generalmente hacen megaproyectos, al igual que las vías de 4G que hacen estos megaproyectos en Colombia tan importantes. ¿Sí? Pero voy a tomar el caso de la exploración. Antes de aprobar la inversión, ustedes, señores, se harían una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Qué información yo en mi proyecto, ¿cierto? Cuando nos reunimos allá el comité, cuando se va a presentar esto a la gerencia y después se tiene que presentar a la asamblea, etcétera, para aprobación, ¿cierto? Dependiendo de la compañía, porque a veces dejan que el gerente tome las decisiones, pero en ese proceso, una de las preguntas muy sencillas que yo me hago es, oiga, ¿qué información necesito conocer para decidir si efectivamente el proyecto es viable o no y si tengo un ROI importante o no? Entonces, probablemente empezarán a surgir más preguntas de cuál es el precio para este caso que estoy poniendo de ejemplo y entender la materialidad. ¿Cuál es el precio esperado del petróleo? Si hay estabilidad regulatoria, si existe un conflicto con las comunidades, que es importante tenerlo en el radar, si habrá, por ejemplo, disponibilidad de agua, si cuál es el ROI que yo espero, si existe un riesgo porque la licencia ambiental está en proceso y no me la han aprobado, o se puede retrasar y no le puedo dar las fechas que yo tengo en los sitios del proyecto avance y me genera retrasos que esos son bastante costosos, si habrá conflictos
para las cuadrillas y la temporada de lluvias o la temporada de calor puede retrasar la operación. Si los eventos climáticos entonces extremos pueden aumentar los costos y toda esta serie de preguntas. Entonces, toda esta información para este ejemplo, primero por la importancia del número, ¿no? 500 millones de dólares. Segundo, por todas estas premisas, es un proyecto de gran envergadura que es información de que materialmente se considera o financieramente se considera material, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede cambiar la decisión sobre el proyecto, porque realmente el nuevo proyecto en verdad puede el inversionista decir, sí hagámoslo o no hagamos, o la junta directiva puede darle, como decimos, luz verde para seguirlo o no. Entonces, ¿por qué? Porque claramente cuando estamos hablando de estos temas, pues nos va a afectar los ingresos, los costos, el flujo de caja, que es muy importante, la rentabilidad misma del proyecto hace que nosotros volquemos esto y lo conectemos con el tema financiero y por eso hablamos de materialidad financiera. Entonces, este ejemplo es para especificar el tema de la materialidad financiera, ¿sí? Ahora voy a seguir con el mismo ejemplo porque ahora imagínense que en este mismo proyecto puede afectar un pozo acuífero, ¿sí? Y alterar un ecosistema o modificar la dinámica económica de una comunidad, porque la comunidad no tiene acueducto y solamente el agua potable para cocinar, para bañarse, etcétera, ¿cierto? Es de ese pozo acuífero. Entonces, esa información también debemos ya tenerla en el radar e importa porque refleja el impacto que la empresa tiene y que genera sobre quienes, esa comunidad, o sea, las personas y el medio ambiente. Entonces, ahí es donde aparece, si algunos han escuchado o no lo han escuchado, la materialidad de impacto, ¿sí? Porque la sostenibilidad no puede ir solamente con la materialidad financiera. Claro, es muy importante, ya lo decíamos, nos afecta nuestra plata, nuestro PIG o P&L, que es el que tanto a los empresarios les importa, ¿no? O sea, usted mira el balance, pero primero arranca por el P&L o por el estado de resultados diciendo, bueno, ¿cómo crecieron mis ingresos? ¿Cómo está mi margen bruto? ¿Cómo crecieron los costos? Y venga, déjeme ver cuál es el flujo de caja que yo tengo para llevar a cabo el proyecto, cómo va este proyecto y cómo va mi EBITDA y todo lo demás que se analiza en materia financiera. Pero ahora tenemos que involucrar esa otra importancia del tema de impacto ambiental, llamémoslo así, o materialidad de impacto. Entonces, la diferencia, estimados, es muy sencilla, ¿sí? Porque la materialidad financiera, entonces, para que lo tengamos claro en este ejemplo y en esta secuencia de que entendamos cuál es una y cuál es la otra, es que la materialidad financiera puede afectar el valor de la empresa, ¿no? ¿Sí? El valor de la empresa, donde si eso lo hago o no lo hago, me impacta monetariamente, ¿cierto? Por el otro lado, la materialidad de impacto, entonces pregunta cómo esas decisiones que yo hago, esos proyectos que yo ejecuto en la empresa, afectan al mundo que me rodea, a las personas, llamemos comunidades. Hay empresas que no tienen relación con comunidades como tal cercanas, pero las comunidades también podemos incluir nuestros clientes, también podemos incluir a las mismas personas empleadas de nuestra compañía, ¿sí? Entonces, ¿cómo las decisiones que impactan? Pues yo afecto al mundo que rodea la compañía. Eso es lo que en sostenibilidad los expertos llamamos doble materialidad. ¿M? Y tenemos que tenerla en cuenta, pero a veces es difícil decir, yo tengo clara la materialidad financiera porque es un número, ¿no? 500 millones de dólares pesan. Pero la de impacto ahí empiezo como a revisar o a ver el cómo la puedo determinar y ahí es donde hay que hacer un trabajo arduo en temas de sostenibilidad, hay que prepararnos, hay que hacer unos análisis, hay que revisar, porque no todo lo que consideramos que impacta el mundo que nos rodea tiene que o genera impacto directo en las personas y en el medio ambiente. Algunas sí, algunas no, algunas son más notorias, algunas son evidentes,
pero ahí es un trabajo arduo que tenemos que hacer y tenemos que tenerlo ya incluido, ya inmerso en lo que estamos haciendo en los reportes de sostenibilidad. Durante muchos años, las empresas nos preguntaban, bueno, ¿y qué afecta a mi negocio, no? Cuando están haciendo esas reuniones de definición de estrategia, hacia dónde voy a llevar la misión y la visión de la compañía y hacia dónde voy a llevar los negocios y la estrategia y cómo lo voy a hacer, ¿no? Los financieros, las gerencias de las empresas, no se preguntan que es indispensable o si ya es suficiente con lo que ya sé o no, porque los mercados también quieren saber cómo afecta mi negocio, mi empresa, mi emprendimiento, mi compañía, si es de grande, mediana envergadura, pequeña, micro, pequeña, cómo está afectando eso en el entorno ambiental, ¿sí? Cómo precisamente la sostenibilidad la debemos entender que estas preguntas o estos cuestionamientos estén conectados. ¿Sí? Porque yo como le muestro el trabajo y digo uno 2 3 pero si ese uno 2 3 no está conectado con las finanzas, pues una empresa se va a deteriorar y el entorno del que depende, tarde o temprano terminará afectando también el propio desempeño financiero. Hay compañías hoy que no están prestando atención y como les decía por acá, ¿cierto? Hay un costo ya de no hacer nada y este es el costo actual. O sea, eso es lo que las empresas hoy viven en el día a día porque obviamente se están capacitando, porque necesitan una sensibilización, porque necesitan recurrir a entender a grosso modo qué es importante en la sostenibilidad y para qué me sirve el reporte de sostenibilidad, ¿sí? Porque yo cuando estuve o tuve la oportunidad de conocer hace un año un reporte de sostenibilidad exageradamente muy bien hecho de 700 páginas, 700. ¿Quién lee 700 páginas? Sobre todo en un lenguaje técnico que no es natural para una persona que no, una gerencia, por ejemplo, que no está inmersa pues en la elaboración del reporte, aunque ahora el llamado es a que esté involucrado porque le afecta a su estrategia de negocio, pues ¿quién va a leer eso? ¿Sí? Y estaba muy bien estructurado, pero parecía más una tesis de grado que un reporte de sostenibilidad. Por otro lado, conocí, y les estoy hablando de grandes compañías que tienen este músculo financiero y que vienen trabajando hace 3, 4 años, qué sé yo, en este tipo de aventarse pues a reportes de manera preliminar en sostenibilidad de 2 páginas. Entonces uno dice, por el uno es un extremo, ¿cierto? Y por el otro es corto porque no están haciendo nada. Pero ahí la pregunta que uno se hace es si están haciendo, entendiendo qué es un reporte de sostenibilidad y cuál es la oportunidad de tener un reporte de sostenibilidad y para qué nos sirve un reporte de sostenibilidad. Si es para coger ese libro y ponerlo a trancar la puerta y decir, ah, mire, yo hice este mamotreto reporte. Mire, señor superintendencia, cubro ahí con este reporte. O este que dice, ay, yo hago esto rápido ahí como por cumplir, ¿sí? O se volcan únicamente al tema social, involucrando temas, por ejemplo, de equidad de género. O conociarse el año pasado una empresa que, para mi sorpresa, porque siempre la equidad de género está vista desde lo femenino hacia, ¿no? Que somos minoría en las compañías y que el avance de las mujeres está por debajo de los hombres. Para mi sorpresa, esta empresa internacional que tiene relaciones comerciales con Austria, con Londres, Estados Unidos y Brasil, con sede en Colombia. Ellos, para mi sorpresa, pues esa equidad de género no existía. ¿Por qué? Porque habían más mujeres que hombres, ¿sí? O me volco, otras compañías se volcan únicamente a no incluyamos a la comunidad L o démosles más espacio a las personas LGBTIQ+, y ya, yo con eso cumplí el tema de sostenibilidad. Pues no es tan así, no es tan así y por eso precisamente la importancia de hacerlo con una celeridad o una alta celeridad el reporte de sostenibilidad para que brinde oportunidades de liquidez, disminuya riesgos, mantengamos las relaciones comerciales, crezcamos en lo que nos piden los mercados hoy. Por otro lado, usted empresario, ¿qué necesita saber? Entonces, unos recursos que la entidad utiliza siempre, eso es para nosotros es
es común en el tema de finanzas, ¿cierto? Y de estados financieros y de negocios, que haya un capital financiero, ¿cierto? Que haya un apalancamiento, que haya un capital industrial, intelectual, humano, social y demás. Y por otro lado, pues que haya un recurso que sea importante y tenga que ver técnicamente con lo que es importante en mi negocio, como ya les explicaba, tiene que ver con la materialidad. ¿Qué debemos hablar de la normativa? Por supuesto, debemos hablar de la normativa. Entonces, aquí este slide les muestra visualmente, esto lo elaboré en el año 2024 para una conferencia donde me acompañó la Andy, me acompañó Leno, me acompañó Compensar, me acompañó el ente normalizador y yo hice este slide, este no lo saqué de ningún lado, es Made in Paola, donde todos estos organismos, todas estas entidades están trabajando en sostenibilidad. Unos desde el lado de la naturaleza, otros desde el lado social, otros que ya traían algunas consideraciones o marcos para elaboración de reportes de aspectos de ESG o de temas, pues, de medio ambiente, sociales y de gobernanza, como es el GRI, que es uno de los que más antiguos está, lleva 25 años en el mercado y es el más afable con lo que conocemos los colombianos. Pero hoy todos esos esfuerzos tenemos que concentrarnos en las normas, se llaman IFRS o lo que en nuestro lenguaje traducido al español son las NIF, pero ahora hay unas NIF de sostenibilidad porque son las que se marcan dentro del tema de los estados financieros, ¿sí? Entonces, todas ellas están trabajando, incluso el TIS-FD, que lo ven al lado derecho de sus pantallas, ¿sí? Ese organismo trabaja los temas sociales, el TNFD trabaja los temas de naturaleza, los otros organismos que trabajan desde las normas contables, las normas de auditoría, bueno, normas y normas y normas, pero al final todo eso es como un embudo y llegan allá al IFRS, ¿sí? Entonces, el IFRS como tal tiene hoy dos normas de sostenibilidad. Una que habla de los requerimientos, ¿sí? Que son generales de información sobre sostenibilidad, el otro que me pide revelar temas sobre el clima. Entonces, estas dos normas son reglas internacionales que hoy Colombia está trabajando para adoptarlas, ¿cierto? A las necesidades colombianas. No se va a coger eso internacional y se va a decir ya publique si cumple, así como le pasó a Brasil, que lo hizo y con el tiempo dijo, uy, no, ¿sabe qué? Mejor ahorita los obligué a las compañías, mejor ahorita ya no los obliguemos, háganlo de manera voluntaria y se retractó de implementarlas de manera obligatoria porque no hizo un proceso de acomodarlo a las realidades brasileras. Eso no está pasando aquí en Colombia porque se está haciendo el trabajo. Entonces, esas reglas internacionales de las empresas son a informarle a los inversionistas, a la banca, a todo el mundo, ¿sí? Los temas de sostenibilidad que puedan afectar el negocio y sus resultados financieros. Un lenguaje para que se hablen las empresas a nivel global, como les decía hace unos minutos, pues que un reporte de sostenibilidad en Colombia se pueda leer en la China, más allá del idioma. Entonces, imagine que y esto se los voy a explicar con un ejemplo, imagínese que su empresa se hace un chequeo médico, ¿sí? Entonces, los estados financieros muestran cómo están hoy en materia de sostenibilidad, ¿sí? ¿Qué factores tengo, qué no tengo, que puede afectar la salud de la empresa? Siguiendo con el ejercicio y haciendo una analogía. Su rentabilidad, su futuro, etcétera. ¿Sí? Entonces, al ser estas el lenguaje, puede afectar el riesgo o el desempeño financiero y la cadena de valor y no se obliga, ¿cierto? Porque cuando usted va al médico, no se obliga a que me diga todas las dolencias. Yo puedo identificar algunas haciéndoles un examen, ¿no? Le pongo el estetoscopio y yo miro algún examen sobre ellas, pero a partir de ahí yo puedo diagnosticar y puedo decir lo que se pide, ser transparente de cómo identifico riesgos, oportunidades para que yo le dé valor al reporte financiero. Ahora miremos esto lo traigo acá porque me parece bien interesante medir los riesgos desde la estrategia de negocio de una empresa. Entonces, tenemos cuatro ejes fundamentales. Eso es una estructuración que traía el TCFD en recomendaciones de elaboración de esas normas, pero yo lo quise traer acá y explicárselos a ustedes y mostrárselos. Cuatro ejes importantes en esta estrategia de negocio que hoy se debe trabajar, se debe entender e involucrar en las decisiones hacia adelante en los negocios, en las compañías.
Gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas. En la gobernanza, pues es claramente la supervisión que hace quién, la junta directiva, los comités, las auditorías, las interventorías, ¿cierto? Responsables que revisan alguna decisión crítica y hacia dónde la empresa, ¿cierto? Eso es la gobernanza. La gobernanza entonces responde a una pregunta muy sencilla. ¿Quién cuida una inversión? ¿Quién cuida una decisión de millones de dólares, millones de pesos o decisiones estratégicas de negocio? Pues estos entes que les acabo de nombrar. La gestión de riesgos se las voy a poner sencilla y es que yo voy en un carro y eso es como conducir un carro con un GPS, claro, y con unos sensores, ¿cierto? Me va a llevar por el camino correcto, me va a indicar los obstáculos, si hay policía, si no, ¿cierto? Entonces me va a evitar que ocurra un accidente, o sea, que se materialice un riesgo. Entonces, la gestión de los riesgos es muy importante en todas las compañías. Hay compañías que tienen matrices, ¿no? Entonces, la matriz de riesgos que aplica la compañía. Pues ahora, señores, tienen que, dentro de esa estrategia o dentro de esos riesgos, ver o vigilar los riesgos en sostenibilidad, ¿sí? Que no solamente los riesgos que ustedes ya tienen en las matrices, sino ahora también nos pide que nosotros veamos riesgos que puedan afectar la rentabilidad de las inversiones o de las inversiones que estoy haciendo en el mediano o largo plazo, pero que tenga impacto en el tema de ESG o de temas ambientales o de temas de sostenibilidad. La estrategia, por supuesto, para una empresa es, por ejemplo, o es fundamental, ¿no? En todo el negocio la estrategia es fundamental porque sin eso no crecería, no se mantendría en el mercado, ¿sí? Pero la estrategia como tal funciona exactamente igual que en la sostenibilidad, o sea, no cambia el destino del negocio, o sea, los que ustedes tienen proyectado como tal, sino ayuda, les va a ayudar el reporte y la elaboración de ese reporte de sostenibilidad es una oportunidad porque claramente dentro de la estrategia les va a asegurar que el negocio siga siendo rentable durante la vida de la compañía, ¿sí? Durante 100 años, 50, etcétera, ¿no? En otras palabras, la estrategia, señores, no pregunta si este negocio seguirá siendo competitivo hoy, sino si en el futuro se mantiene competitivo, incluyendo el tema de sostenibilidad. Las métricas, pues, lo que no se mide no se puede controlar y eso creo que todos lo tenemos claro. Entonces, para resumir, la gobernanza es quién está en la cabina de mando para la toma de decisiones y cómo está haciendo esa toma de decisiones. Por eso el reporte de sostenibilidad le va a dar una visión de lo que estoy haciendo, de lo que necesito o de lo que tengo que hacer. Pero ya vimos el costo de no hacer nada en los temas de sostenibilidad. La gestión de riesgo, pues, es el radar, ¿no? De que detecta las tormentas, detecta los problemas y yo me anticipo a que esos problemas golpeen al negocio, ¿no? A que no se materialicen los riesgos. La estrategia, pues, es el mapa que define hacia dónde va la empresa y cómo va a llegar a ella, de acuerdo a su misión, visión, etcétera, presupuestos y todo lo demás que hacen los grandes gerentes de las compañías al medir su estrategia. Y las métricas, pues es un tablero de control, ¿no? Que demuestra datos que si realmente estamos avanzando o no tenemos buenas intenciones. Por eso lo que no se mide, pues claramente no se puede controlar. Si usted tiene métricas, usted dice, hoy en sostenibilidad hice 1, mañana hice 2 o 1.2, quiere decir que estoy creciendo. Y si hice 9.8, pues estoy decreciendo y ahí tengo que tener una alerta, ¿sí? Por eso es una estrategia importante de revisar. Ahora entrémonos en el reporte mismo. El reporte mismo, pues tiene que ver con los estados financieros y yo aquí les voy a dar unos tips importantísimos que quiero que se lleven y los aprendamos y es, el reporte de sostenibilidad no tiene que seguir siendo aislado. El reporte de sostenibilidad tiene que prepararse para el mismo año fiscal, ¿no? Ya sabemos que los estados financieros en Colombia cubren del 1 de enero al 31 de diciembre del año corriente o del año inmediatamente anterior, ¿cierto? Que no, que sí, hay trimestrales, hay semestrales, bueno, esos son de propósito especial, pero en la generalidad, el reporte, mi declaración de renta, todo eso lo hago con año fiscal, de 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, el periodo debe ser el mismo para el tema de sostenibilidad. El mismo emisor, claro, debe ser la misma entidad legal la que emite su informe porque tiene que estar conectado que hayan unos supuestos coherentes
pues por supuesto para que esos datos macroeconómicos en las finanzas pues coincidan con la sostenibilidad. O sea, no puede haber una desconexión entre no puede seguir habiendo una desconexión entre lo que hacemos en materia sostenible versus lo que reportamos en estados financieros. O sea, esa desconexión debe irse disminuyendo y si no la teníamos en el radar, pues ir trabajando en que esa brecha como que llegue a ese punto donde se encuentran las dos cosas. Publicados al mismo tiempo, claro, se pretende o se indica que se publiquen, o sea, nosotros sabemos que en Colombia tenemos plazo hasta el 31 de marzo del año siguiente de publicar los estados financieros que cortaron al año diciembre 31 inmediatamente anterior. Eso obviamente corresponde y está en el Código de Comercio exigido en el artículo 403, si no estoy mal. Entonces es una obligatoriedad, ¿cierto? Entonces se pide que el reporte de sostenibilidad sea el mismo periodo, ¿sí? Podemos empezar gradualmente a hacer reportes preliminares, pero pretendemos o se pretende que ese reporte cubra el mismo periodo. Entonces, mismo periodo, mismo emisor, supuestos, o sea, datos que generen confianza en lo que estamos haciendo y que se publiquen al mismo tiempo. ¿Qué le preocupa a ustedes del costo de reportar? ¿Sí? Las empresas entonces se preocupan mucho porque los esfuerzos de sostenibilidad no generen resultados financieros tangibles. O sea, ya, yo quiero ya que me diga si invertí esto, si funciona o no funciona y sobre todo porque es un tema que yo empresario puedo alcanzar a desconocer, ¿no? Entonces ahí me genera un reto importante, una dinámica importante de podernos involucrar en estos reportes de sostenibilidad, en su elaboración, en su medida, en que claramente estén hechos a la medida, ¿sí? Que no sea la norma los dice, oiga, no emplea un esfuerzo proporcionado, o sea, yo no le estoy pidiendo que usted tiene que contratar un pool de gente de 500 personas para que venga y le haga todo un trabajo de reporte de sostenibilidad. ¿Sí? Usted tiene que asesorarse bien, usted tiene que estructurar bien, usted no tiene digamos, abrir espacios más allá de su operatividad, tiene que basarse en información disponible y no incurrir a esos costos que a veces son dolorosos en las compañías porque se convierten en un gasto y no se le ve el valor agregado. A la medida tiene que ser, que si no la camisa nos queda o muy, por eso tengo esa gráfica ahí, porque el saco nos puede quedar o muy grande o muy pequeño. Entonces, tiene que ser al tamaño de su empresa. Y respecto al enfoque, el enfoque que sea relevante, ya hacia allá tenemos que direccionar para el inversionista, ¿sí? Para lo que compone la compañía. Aquí, por ejemplo, un estudio de Harvard analizó 180 empresas, las acompañó, imagínense, durante 18 años. Ese reporte salió el 23 de marzo de este año, ¿sí? Y los acompañó durante 18 años en estos temas en esos temas de sostenibilidad. Y se encontró, para nuestra sorpresa, que lo que tenían era una estructura organizacional que no entendía cómo la sostenibilidad era parte del negocio y de la estrategia. Imagínense en esa sorpresa que se llevaron y fueron 18 años de investigación. Ahí el reporte menciona como todas las empresas que se revisaron, fue un estudio muy juicioso que hizo Harvard durante todo este tiempo. Entonces, hoy, un empresario, ¿qué debe hacer? Pues organizarse, ¿cierto? Revisar qué información tiene, qué información está disponible, identificar esos riesgos, oportunidades, evaluar lo que constituya un costo o no, ¿cierto? En circunstancias específicas y qué beneficios me trae. Eso es lo que yo tengo que hacer como empresario, ¿cierto? Ya supe que yo no tengo que preocuparme porque yo tengo que tener claro que no incluyo un esfuerzo desproporcionado, que lo tengo que hacer a mi medida, que tengo que tener focus en mi negocio, pero esto es lo que en conclusión yo debo hacer. Entonces, cuando la sostenibilidad queda aislada, señores, a un área especializada con muchas entidades de gran nombre o pequeño nombre, lo que sea, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando con muchas entidades? Mientras no se integra las decisiones del negocio para que produzca valor. Entonces, las preguntas que yo les haría es, ¿la sostenibilidad sí influye realmente en las decisiones de una compañía hoy en el mercado? ¿Sí? ¿Debo hacer compras inteligentes, sostenibles? ¿Debo contratar talento humano o debo asesorarme bien en temas de sostenibilidad para mejorar mi estrategia? ¿Sí? Y la respuesta, pues claramente está
en que sí lo debo hacer, en que claramente me trae beneficios y en que el mercado me lo está exigiendo. ¿M? El mercado busca empresas que reporten. Entonces, hoy, recientemente, las inversiones a 31 de marzo de este año, porque no tengo un dato más acá, ¿sí? Del TSFD, hubo 495 billones de dólares movilizados en energía limpia y transición sostenible, ¿sí? Entonces, los fondos de inversión y la banca corporativa priorizan el capital, ¿cierto? Hacia ese tipo de compañías que mitigan los riesgos en torno a la sostenibilidad. Entonces, ¿yo qué tengo que tener? ¿O por qué la ley nos debemos adelantar a la ley o a la obligatoriedad? En Colombia eso viene para el año 2027, la obligatoriedad. O sea, tampoco es que estemos tan lejos de que no nos van a obligar a que reportemos bajo sostenibilidad. Entonces, ¿por qué no anticiparnos? Nos vamos a tener unas tasas preferentes, vamos a tener mejor acceso a los mercados, vamos a tener un blindaje reputacional, pero lo debo hacer desde ya, porque no hay cosa más maluca que entonces me salga la ley. Eso es como cuando nos dicen, mire, es que usted tiene que ahora firmar acá con sello y huella digital y una gotita de sangre en un documento para que me aprueben la licencia ambiental. Me estoy inventando, ¿no? En el ejemplo para hacerme entender. Y tengo que estar corriendo y puedo hasta perder una licitación porque yo no estaba preparada. Imagínense que ustedes presenten una licitación y les digan, bueno, punto número 20 dentro de los 30 puntos que me piden en la licitación, envíeme su reporte de sostenibilidad que contemple todos los beneficios y las oportunidades y todas las decisiones que usted está haciendo junto con la estrategia de negocio en materia sostenible. Y se le vence la licitación mañana a las 8 de la mañana. En un día usted no saca eso, ¿sí? Porque después de que usted se compromete en una licitación, le van a estar echando ojo a eso que usted incluyó como reporte de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué no anticiparnos? ¿Por qué no hacerlo sin carreras, con tiempo? Tenemos todavía este semestre, el otro semestre tal vez, seguramente eso saldrá para el segundo semestre del año 2027. Les traigo un ejemplo ya para terminar, que se nos está agotando el tiempo, muy sencillo, y es una empresa, ¿no? Colombochina, que es una pyme, ¿no? Y está dedicada a la explotación del famoso y delicioso aguacate hash y la pulpa de fruto de la Unión Europea. Y traje este caso y ya les digo por qué. Entonces, el reto de los clientes es que las cadenas de supermercados son para ellos el cliente triple A, ¿no? Entonces empezaron a exigir huellas de carbono porque esa normatividad, acuérdense, ese CSRD es esta normatividad, me voy a volver un poco, que está aquí en la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ya les obliga a todas las compañías y a que esas cadenas de valor de los proveedores de esas compañías reporten en sostenibilidad. Por eso traje este ejercicio. Entonces me dicen, oiga, pero si usted no tiene ese tema de sostenibilidad, ese reporte, pues yo lo cambio. Ya usted no es mi proveedor, ¿sí? Y no, se habría atrasado en el tiempo, entonces la empresa va a enfrentar altas tasas de interés porque ya se endeudó para hacer seguramente algunas inversiones y cumplirle a su cliente. Y como no hizo una medición de las huellas de carbono, los gases de efecto invernadero que les piden allá en Europa, sí o sí lo tiene que hacer porque se lo piden al cliente, pero si yo estoy en la cadena de valor y soy colombiano, me lo piden a mí. O sea, si China lo pide, me lo está exigiendo a mí si yo le estoy exportando a China. Ya me lo está pidiendo. ¿M? ¿Cuáles son los resultados que se esperan ahí? Beneficios directos. Si yo lo hago con tiempo y lo tengo, voy a tener un beneficio directo, un incentivo tributario y un contrato a largo plazo. ¿Por qué un beneficio directo? Porque seguramente voy a tener una reducción del 1, del 2, 2,5, de qué sé yo, un porcentaje sobre la tasa de interés de un préstamo que yo saqué de fomento, de leasing para maquinaria, por ejemplo. Voy a tener un incentivo tributario. Acuérdense que hay una ley de exclusión de IVA y deducción de renta que pudiera echarle mano a eso para tener una mejor planeación financiera, ¿sí? Al tener este reporte de sostenibilidad. ¿Puedo tener un factor diferenciador competitivo? Claro, porque yo me diferencio dentro de otros que estamos pujando en mantener ese cliente en el exterior al que yo le vendo algo para que en la cadena de valores se le venda a otro allá en Europa, siguiendo el ejemplo, pues
yo priorizo que ese cliente siempre me va a preferir a mí, no a otro. Voy a asegurar entonces el contrato a largo plazo, claro. Un contrato de suministro ya no, si es suministro de bienes, pues ya no lo aseguro a 3 años, un año y que se renueva automáticamente, sino me van a ver a mí como ese proveedor estrella, donde ese contrato ya me lo alargan tal vez 3, 5 años, mediano plazo, y ya me voy a asegurar yo en mi flujo de caja. Entonces, espero haber cumplido el objetivo. Por último, nos queda el valor de las normas. No me voy sin decir esto. Esta información pues es importantísima en los reportes de sostenibilidad para inversores, para preparadores, para los mismos mercados financieros. Entonces, para inversores, porque como lo he venido repitiendo en todo este espacio, pues me da más acceso a información más consistente, comparable y verificable y completa. O sea, ahí sí yo puedo con ese reporte de sostenibilidad tomar decisiones y por eso es vital que lo entendamos, que lo tengamos en el radar, que lo condensemos, porque al final tiene que haber esa conexión con los estados financieros. Para preparadores, por supuesto, porque claramente esos efectos son positivos en la estrategia, en el costo de capital, de la branding o reputacional y todos los demás grupos de interés. Y para los mercados financieros, pues la estabilidad financiera a largo plazo a través de mayor transparencia sobre riesgos de sostenibilidad. No sé, hasta acá es mi intervención, Catalina. Si tienen alguna pregunta, no sé si ya hay preguntas en el chat, en estos últimos minutos que nos quedan. Vamos a revisar, aprovecho para decirles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o en la parte de preguntas y respuestas para irlas respondiendo. Las personas que nos están preguntando si vamos a enviar las memorias de este webinar correcto, vamos a enviar tanto la presentación como la grabación a los correos registrados. Y vamos a revisar qué preguntas tenemos. Listo. Ruby Pérez nos pregunta, ¿cómo podrían ayudarnos o qué podrían sugerirnos a los revisores fiscales que hacemos sugerencias sobre empezar y atender el llamado de las super sociedades sobre empezar a trabajar en sostenibilidad? En muchas ocasiones los empresarios lo ven como un gasto adicional y no tienen conciencia sobre la importancia de empezar. Mira, muy buena pregunta para quien hizo esto, porque claramente las super sociedades está invitando a que hagan los reportes de sostenibilidad. Entonces, la sugerencia para el revisor fiscal es que viene la normativa en Colombia en la obligatoriedad y la compañía debe prepararse porque al final el revisor fiscal está en la obligación o va a estar en la obligación de opinar razonablemente sobre si la compañía está haciendo lo correcto o lo adecuadamente o lo razonablemente relacionado con la sostenibilidad. Entonces, la recomendación que yo puedo hacer como revisor fiscal es invitarlos a que ya empiecen a hacer un trabajo de sostenibilidad desde el ámbito que ellos consideren, porque se debe hacer gradual. Volvemos al tema del esfuerzo desproporcionado. Yo no le puedo pedir a la compañía que entonces ya tenga un reporte de sostenibilidad óptimo, pero que ya lo empiecen a digerir, que ya lo empiecen a trabajar, que ya se empiecen sobre todo a familiarizar con la sostenibilidad y este tipo de reportes, porque muy seguramente para los gerentes de las compañías o las mismas juntas directivas es algo que, eso tiene que ver con árboles. Más o menos, yo he recibido respuestas así, ¿no? No, pues es que yo no siembro árboles, yo como para qué, si es que yo vendo específicamente o presto tal servicio, ¿sí? Entonces es un poquito ampliarles el concepto, decirles ya que hay unas normas que vienen en camino y que ya están diseñadas para que ellos se familiaricen y empiecen a trabajar en esos temas, que exista un conocimiento que se comparta de manera interdisciplinaria, que no deben por ahora contratar al ambientalista, al que siembra el agua, al que me verifica el agua, al que me mide la huella de carbono, no tan así, porque dependerá de la necesidad, pero que sobre todo revisen internamente lo que tienen hacia afuera, porque mucha gente o muchas empresas cometen el error de que lo hacen los reportes de adentro hacia afuera cuando es de adentro hacia adentro, ¿sí? Eso es lo que recomendaría. Muchas gracias, Paola. Y listo. Vianey Camacho nos pregunta, si tenemos una empresa constructora,
Sé que tenemos obligación de implementar, pero ¿cómo empezar si no hay conocimiento de parte directiva? Con la sensibilización, muy buena pregunta. Con la sensibilización hay que coger a los miembros de junta directiva y explicarles a grosso modo qué es el reporte de sostenibilidad, por qué es importante como lo vimos en esta sesión y qué beneficios le trae, porque el miembro de junta directiva toma decisiones como si le genera dinero, rentabilidad. De lo contrario, seguramente no va a hacerle fuerza a que la compañía se tenga inmerso el tema y después lo que le va a traer es como una poca flexibilidad y va a decir, "Ah, me tocó hacerlo porque me obligaron por ley, más no que se concientice que le trae beneficios. Perfecto. ¿Dónde se pueden leer todo el contenido sobre los incentivos tributarios que mencionaste? Están en la DIAN, generalmente hay unos incentivos que ya tiene la DIAN, pero están en la página de la Superintendencia Financiera, que son los que mandan las pautas de esas tasas verdes para la banca. Ahí los pueden encontrar. Perfecto. Ahora puedes proyectar de nuevo la slide donde salen tus contactos, los datos de contactos de K-People. Nos están pidiendo como los datos para poder contactarlos. Claro que sí, ya en este mismo momento. Acá están los datos, están los números de teléfono, en la presentación lo van a ver. Aquí yo les voy a dejar de todas maneras mi LinkedIn para cualquier tema. Entonces, porque claramente la sostenibilidad no es una filantropía, es una estrategia de supervivencia financiera, ¿sí? Hoy los mercados no lo exigen. Entonces, acá está el correo, aquí están los teléfonos, las direcciones nos encuentran en la página web www.keypeopleva.com. Estamos ubicados en la calle 100, ¿sí? Y acá están los datos. Claro que sí. Listo, perfecto. Entonces, aprovechen para tomar pantallazo, para tomar notas. Ya por ahí acabamos con las preguntas. Ya si ustedes tienen más dudas, comentarios, les invitamos a ponerse en contacto con K-People. Igualmente, nuestro equipo está dejando en el chat tanto los datos de contacto como de la cámara, como de K-People para que ustedes puedan entrar en contacto con ellos. Y bueno, antes de finalizar, queremos agradecer especialmente a ti, Paola, muchas gracias, a nuestro afiliado K-People por compartir todo el conocimiento, por compartir la experiencia con nosotros. Y estamos seguros de que este espacio les ha dejado herramientas e ideas valiosas para seguir fortaleciendo la sostenibilidad dentro de sus organizaciones. Y agradecemos también a cada uno de ustedes por acompañarnos, por su participación, por el interés en este tema que hoy es tan fundamental para tanto como para la competitividad y el crecimiento de nuestras empresas, ¿no? Y también los invitamos a seguir muy conectados con las actividades de la Cámara. Continuaremos desarrollando estos espacios de formación, de actualización, que impulsen el fortalecimiento de nuestras empresas y que generen pues nuevas oportunidades de negocios. Así que, por favor, tomen los datos de contacto, tomen pantallazo. Recuerden que las memorias de este evento se las estaremos enviando a los correos registrados. Y nada, les deseamos un excelente resto de día. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos verlos en un próximo espacio. Claro que sí, un gusto. Hasta luego. Nos estamos viendo en próximas oportunidades. Un feliz día a todos. Gracias.